Los rebeldes sirios a las puertas de Homs, la tercera ciudad del país, aseguran que su único objetivo es derrocar al régimen de Bashar al-Assad, mientras Irán y Hezbollah refuerzan a las tropas sirias. Con esto comenzamos las noticias aquí en DW. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Rebeldes aumentan la presión sobre Bashar al-Assad. Se encuentran a las puertas de Homs, a 150 kilómetros de la capital, Damasco. Aviones rusos y sirios bombardearon posiciones cerca de la ciudad. Irán dice que el terrorismo no tiene fronteras y expresa su incondicional apoyo a Siria. El acuerdo Mercosur-Unión Europea da origen a la mayor zona de libre comercio del mundo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirma el final de las conversaciones y el acuerdo con el bloque sudamericano. El pacto tendrá que superar los obstáculos a la ratificación. En Siria, los rebeldes islamistas afirman haber llegado a los límites de la ciudad central de Homs tras haberse apoderado de más territorio de las fuerzas gubernamentales. Las imágenes que circulan por las redes sociales parecen mostrar su avance hacia Homs, la tercera ciudad más grande de Siria. Ya han tomado las ciudades de Alepo y Hama desde que lanzaron su ofensiva por sorpresa a mediados de la semana pasada. La ocupación de Homs les permitiría acercarse un poco más a la capital, Damasco, donde se encuentra el presidente Bashar al-Assad. El avance de los militantes supone un duro golpe para al-Assad tras más de 13 años de guerra civil. Rebeldes islamistas a las afueras de la ciudad de Homs. Imágenes difundidas por los propios rebeldes les muestran a tan solo unos kilómetros de la ciudad considerada la principal arteria de Siria. Es el punto de intersección entre la capital, Damasco, la costa y el resto del país. Los rebeldes islamistas se hicieron fuertes al asumir por primera vez el control de la ciudad de Hama. Una victoria estratégica y simbólica para aquellos que se oponen al gobierno del presidente al-Assad. Anticipando su próximo movimiento, aviones rusos aliados del gobierno sirio comenzaron a bombardear el puerto que une Hama y Homs. Un observatorio bélico con sede en Reino Unido confirmó la destrucción del puente. Aún así, los rebeldes han seguido avanzando, y Homs es ya el último escollo que queda entre ellos y la capital siria. Turquía, que apoya al Frente Nacional para la Liberación Siria y a otras facciones, ha confirmado que es la próxima meta de los rebeldes. Idlib, Hama, Homs. Y ahora el objetivo es Damasco. La oposición continúa avanzando. Estamos monitorizando su avance a través de nuestros medios y servicios de inteligencia. Confiamos en que puedan seguir avanzando sin problemas. Mientras al-Assad pierde el control del país a un ritmo sin precedentes, la situación también se intensifica en otros frentes. Los rebeldes han recuperado además territorio al sur de Damasco, cerca de la vecina Jordania, que ha respondido cerrando su frontera, alegando una situación de seguridad en el sur de Siria. En el este del país, las fuerzas democráticas sirio-kurdas han arrebatado territorio al gobierno, supuestamente sin necesidad de combatir debido a la retirada de las fuerzas gubernamentales. Ahora los protagonistas muestran su disposición a sentarse a hablar sobre el futuro político de Siria. Nos sorprendió la repentina caída de las fuerzas gubernamentales en las líneas del frente, mientras las facciones rebeldes asumían el control de grandes áreas, imponiendo una nueva realidad política y militar. Por primera vez, muchos en Siria están convencidos de que el régimen de al-Assad podría llegar a su fin, tras más de 5 décadas.
Tras la toma de Alepo y Hama, los grupos armados de la oposición están a las puertas de Homs. El objetivo final de este levantamiento es acabar con el régimen de Bashar al-Assad y por eso todas las miradas de los mandos militares insurgentes apuntan a Damasco. Los frentes caen con suma facilidad en los últimos días y la capital siria pronto podría quedar cercada porque el avance de las fuerzas que llegan desde el norte bajo el mando de los islamistas de Hayat Tahrir al-Sham se le suma ahora el alzamiento de las fuerzas revolucionarias en el sur del país. La gente se ha echado en las calles. En ciudades como Dara y Sueida arremeten contra las imágenes del presidente y otros símbolos del régimen, y los grupos armados de la oposición han llegado hasta el paso fronterizo con Jordania. Hasta el momento ni Rusia ni Irán han enviado refuerzos y el tiempo corre en contra de su aliado. Las autoridades de Moscú piden a sus ciudadanos que abandonen Siria lo antes posible debido a lo que llaman la difícil situación política y militar. Un mensaje, desde luego, nada tranquilizador para Assad. El último intento para evitar el descalabro total por parte del ejército ha sido la retirada de todas las unidades sirias de la cuarta división del frente de Deir ez-Zor. El vacío lo han llenado los kurdos de las fuerzas democráticas sirias que han cruzado el Éufrates, y este es un movimiento desesperado del régimen para intentar reforzar Homs y Damasco, aunque cada vez menos gente confía en la supervivencia de Bashar al-Assad. Conectamos con Joan Cabasés en Beirut. Joan, al parecer fuerzas de élite de Hezbollah, respaldadas por Irán, habrían cruzado desde el Líbano durante la noche y tomado posiciones en Homs. ¿Qué se sabe y cuán grave es para la región el respaldo de Hezbollah e Irán al régimen de Bashar al-Assad? Hola, ¿qué tal? Sí, así es. Fuentes tanto en Líbano como en Irán confirman que fuerzas de élite de Hezbollah en un número reducido se habrían desplazado hasta Siria para realizar tareas de supervisión. Este despliegue tiene el objetivo evidente de apoyar a las fuerzas de Bashar al-Assad y de tratar de poner límites al rápido avance de estas fuerzas rebeldes que, como indicáis, ya han tomado el control en los últimos días y horas de ciudades importantes como Alepo y Hama. En concreto, estas fuerzas de Hezbollah han tomado ya posición en la ciudad de Homs, que es la tercera ciudad de Siria y que es una ciudad estratégica, puesto que se encuentra en la autopista M5, que es la principal arteria de conexión entre la capital Damasco y ciudades como Alepo. Además, desde el punto de vista estrictamente de Hezbollah, Homs es también estratégico porque es una ciudad cercana a la frontera con Líbano y a territorios controlados por la milicia libanesa. Hezbollah, hay que entender, es un aliado del régimen sirio y este despliegue es una obra o una acción de apoyo al régimen de Bashar al-Assad, pero también hay que entender esta acción, este despliegue, como una lucha por sus intereses propios, puesto que Hezbollah depende de las carreteras y de los puestos fronterizos del Estado sirio para recibir armas que le envía Irán a través de este país. La situación sobre el terreno está cambiando a gran velocidad y fuerzas ajenas al régimen de Bashar al-Assad están tomando el control de carreteras de las que depende Hezbollah para ese suministro de armas, y hay que entender en ese sentido el despliegue de Hezbollah. Por último, se ha sabido en el día de hoy que Irán pretende enviar drones y misiles al régimen de Bashar al-Assad, con lo cual vemos como ese eje de la resistencia, formado entre otros por Irán, por Damasco y por Hezbollah, está en acción y unido sobre el terreno en Siria. Muchísimas gracias, Joan Cabasés, desde Beirut. A vosotros. Y en Estambul, los mediadores internacionales se reanudaron las negociaciones para intentar alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás. Un portavoz del grupo, considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, dijo que se han reactivado los esfuerzos para tratar de poner fin a los combates, agregando que ellos apostarán por un acuerdo que libere a los rehenes israelíes de Gaza y a los prisioneros palestinos de las cárceles de Israel. Las negociaciones se paralizaron el mes pasado después de que el mediador, Qatar, se retirara del proceso, alegando falta de avances entre ambas partes. Y después de casi 25 años de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea cerraron este viernes un tratado de libre comercio. Así lo anunció la presidenta de la Comisión Europea desde Montevideo, tras reunirse con los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Ursula von der Leyen apuntó a que el acuerdo envía un mensaje claro ante el actual fraccionamiento mundial, además de derribar barreras que permitirán el ingreso de inversiones en un mercado de más de 700 millones de personas. Los principales impulsores del acuerdo, que aún debe ser ratificado por ambos bloques, son Brasil, Alemania y España, mientras que Francia lo rechaza de plano e Italia propone aún modificaciones. Polonia, Austria y Países Bajos también han expresado sus reticencias. Y analizamos el tema con el politólogo Andrés Malamud, investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Andrés, te saludamos desde Berlín. Bueno, el 28 de junio del 2019 hubo celebraciones por un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Ahora vuelven a festejar. ¿Hay motivos realmente para que hoy cantemos victoria? ¿Cuáles son los puntos principales de este acuerdo? Buenas noches, Silvia. No hay demasiadas razones. Lo que se celebra hoy es lo mismo que se celebró hace 5 años, el fin de las negociaciones. Esto no significa que haya un acuerdo, mucho menos que esté firmado, y todavía menos que esté ratificado. Hay 3 etapas en una negociación internacional. Esta es la primera. Los diplomáticos se pusieron de acuerdo en un cierto contenido que todavía tiene que ser pulido técnicamente y traducido a 24 idiomas oficiales. Pero después tienen que firmar los jefes de Estado y Gobierno. En el caso de la Unión Europea, quizás no haga falta, porque aunque el mandato negociador que el Consejo le dio a la Comisión es un acuerdo de asociación, que requiere que los 27 jefes de Estado lo firmen, la Comisión está tratando de puentear a los gobiernos nacionales, sobre todo a Francia, y por lo tanto incumplió el mandato. Solo negoció un acuerdo comercial, dejando el pilar político para más adelante. Y después viene la ratificación, que si hacen lo que prometieron, un acuerdo de asociación, tiene que pasar por los 27 parlamentos nacionales de la Unión Europea y por varios parlamentos subnacionales belgas, cosa que nunca ocurrirá. Por lo tanto, el puenteo a Francia significa que solo firman un acuerdo comercial, que otra vez no está firmado, y que en el Consejo Europeo se decide, por mayoría ponderada, si pasa o no. Y acá es donde Francia está buscando no una mayoría, una minoría de bloqueo, como recién se mencionaba, porque le alcanza con 4 países que sumen más del 35% de la población. Con Italia, junto con Francia, más Polonia y un país chico, el acuerdo nunca pasará. Italia es la clave, porque Francia ya dijo que jamás lo aprobará. Es decir, Andrés, que no existe posibilidad alguna de que este acuerdo se haga realidad después de tantos años de negociaciones. Existe alguna posibilidad y justamente Donald Trump es el motor de todo esto. La Unión Europea es una organización declinante, Europa es una potencia declinante en un mundo cada vez más bipolar. América Latina también pierde relevancia en ese mundo. Acá lo que vemos es a 2 borrachos que se agarran uno al otro para no caerse. Y eso puede funcionar, suponiendo que el acuerdo de vacas por autos es finalmente aprobado. Esta es la forma irónica en que se conoce el acuerdo Mercosur-Unión Europea, porque el Mercosur vende productos naturales, recursos naturales, y la Unión Europea vende productos industriales. La cuestión es cómo compensar a los perdedores. Siempre habrá industria perjudicada en el Mercosur y productores agrícolas perjudicados en la Unión Europea. El tema es que si hay ganancias agregadas, lo que hay que hacer es distribuirlas para que los perdedores sean compensados. Eso es lo que van a negociar a partir de ahora, sobre todo la Unión Europea. Porque este acuerdo, el mismo al que se llegó hace 5 años en Bruselas, estuvo parado todo este tiempo por culpa de Francia y de nadie más. No fue culpa de Bolsonaro, ni de Lula, ni de Alberto Fernández, ni de Javier Milei. La exclusiva responsabilidad es del proteccionismo agrícola francés, que se disfraza de ambientalismo para no competir. Interesantísimo lo que nos cuentas. Muchísimas gracias, Andrés Malamud, desde Lisboa, Portugal. Gracias. Bueno, pero hay algunas ventajas en cuanto a la economía sobre este acuerdo. Paco Furio, cuéntanos. Así es, Silvia, a verlas, haylas. Y una de las principales ventajas del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea es que reduciría ostensiblemente los aranceles. Para las empresas europeas esto podría suponer un ahorro anual de 4.000 millones de euros. La Federación de la Industria Alemana confía en que genere un impulso para las economías tanto germana como europea. Además, se espera que aumenten las exportaciones y se creen más puestos de trabajo. Sobre todo, se espera una repercusión positiva en la industria alemana del automóvil, que, aunque ya está presente en Argentina y Brasil, continúa atravesando una grave crisis. Solo el año pasado las automotrices alemanas ensamblaron más de 300.000 vehículos en países del Mercosur. Además, Alemania depende de materias primas como el litio y el cobre, muy presentes en los países del bloque sudamericano para los autos eléctricos.
y la expectativa es que los negocios de la industria del auto mejoren. Lo comentamos ahora con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, José David. ¿Cuáles serían exactamente los beneficios de este acuerdo con el Mercosur para los fabricantes alemanes de autos? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, como tú adelantabas, la clave está en ese descenso progresivo de los aranceles. Actualmente los exportadores de autos al Mercosur enfrentan un arancel de en torno al 35% para los turismos, de en torno al entre el 14 y el 18% para las piezas en general de los vehículos, así que la posibilidad de que en los próximos años esos aranceles se reduzcan es una buena oportunidad, como se pueden imaginar, para los fabricantes aquí de autos. Sobre todo, Paco, pensando en que el bloque del Mercosur representa en torno o más de 200 millones de consumidores y esa es una gran oportunidad porque en el año 2023 desde Alemania, sin contar, como adelantabais, los que ya se ensamblan allí, desde Alemania se enviaron en torno a 20.700 vehículos, así que la posibilidad es solo de crecer. Y Paco, también se pone el acento en la posibilidad que tiene el auto eléctrico alemán de crecer en el mercado del Mercosur. En general, para toda la industria alemana, el bloque es importante. En torno a unas 12.000 empresas alemanas exportan actualmente para el Mercosur, lo que supone en torno a 244.000 puestos de trabajo en Alemania. Un asunto muy importante, Paco, sobre todo considerando los miedos que hay aquí en Alemania de la salud del mercado laboral y sobre todo también poniendo la vista en los problemas que está dando el sector automovilístico y, por ejemplo, Volkswagen. Gracias, José David, desde Frankfurt. Pero el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur aumentará también el impacto en los bosques y montes que quedan en el sur del continente americano y, por tanto, en las últimas comunidades que los defienden. Eso según denuncian expertos en derechos humanos y cambio climático. Los más beneficiados son los ganaderos y sojeros. No ven inconveniente en este modelo productivo de la agroindustria concentrada para la exportación. La comunidad indígena de Juguapoí vivía en una selva subtropical, con monos y jaguares. Hoy es una llanura donde solo hay plantaciones de soja que llegan hasta el horizonte. Su situación es la de muchos pueblos originarios de América del Sur. La soja afecta a nuestra comunidad totalmente porque primeramente es soja, después veneno, porque no es natural. Jamás la soja fue buena, no es de provecho, es para enviar a otro lado. La comunidad ha quedado en medio de un mar verde de plantaciones de soja transgénica. Tras varios intentos, la Fiscalía paraguaya sigue intentando desalojarlos para entregar 100 hectáreas de tierra a productores menonitas de origen alemán. Los extranjeros le pagan al fiscal, a la policía, al juez. Nos expulsaron de nuestra comunidad. El desalojo nos afectó totalmente. Lo sufrimos todos, niños y abuelos. Vino la policía con cascos azules, carros hidrantes. Nos afectó totalmente. Nos destruyeron 9 tractores. 9 tractores, ¿hoy qué? Junto a Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, Paraguay está entre los principales exportadores de carne vacuna y soja. Pero esas riquezas están en manos de una minoría. Según la organización Base de Investigaciones Sociales, el 2,5% de la población es dueña del 85% del suelo productivo de Paraguay. También se beneficia toda la cadena que se dedica a la exportación de soja, de repente a otros países, incluso a la Unión Europea, que son empresas multinacionales, ya es lo que se encargan a exportar. Según denuncia esta agrupación de científicos y divulgadores, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur aumentará el impacto en los montes y bosques restantes y, por tanto, en las últimas comunidades que los defienden, la mayoría de ellas indígenas.
Ahora mismo está reconocido que la producción agroindustrial en Paraguay se está realizando a costa de sacrificio de los bienes naturales, de los bienes comunes. Al darse este convenio, este acuerdo, lo que nosotros vemos como institución es que se va a ejercer mucho más presión sobre los bosques. Entre los mayores defensores del acuerdo están los gobiernos y los grupos más poderosos de las economías sudamericanas, los sojeros y ganaderos. La familia de Daniel Prieto lleva 3 generaciones dedicada a comprar tierras y producir ganado para exportación. Evidentemente es una oportunidad de negocio. Al eliminar barreras para arancelarias surgen muchas posibilidades para nosotros, para América del Sur, que somos productores de alimentos, carne, soja, vino. Realmente va a ser una muy buena oportunidad de negocio. Negocios y un modelo económico que están dejando sin tierra a comunidades originarias. Y para saber más sobre el impacto de este tratado en los países del Mercosur, conectamos ahora con Marcelo Silva en Brasilia. Hola, Marcelo, ¿qué sectores se van a beneficiar más de la supresión de aranceles hacia los países europeos? Hola Paco, a este lado del Atlántico el acuerdo es una gran noticia esencialmente para el agronegocio. Esto porque el pacto contempla tanto la reducción de aranceles como el acceso privilegiado de diversas commodities sudamericanas al mercado europeo. Diversas proyecciones hablan de un incremento de 100 millones de toneladas en la producción de granos y oleaginosas la próxima década, producto de este acuerdo. Hablamos de ventajas, por ejemplo, para la carne bovina, que tendrá 99.000 toneladas por año exportadas a la Unión Europea con tarifa preferencial, también la carne de cerdo y el azúcar, 180.000 toneladas por año, y el maíz, probablemente el gran ganador, garantizando 1 millón de toneladas con tarifa cero exportadas a Europa cada año. Está claro que también va a tener ventajas para las economías sudamericanas como un todo. Se cree que a partir de este acuerdo las economías de la región van a crecer hasta un 0,2% más en sus productos brutos hasta 2040, con Brasil creciendo casi medio punto más como el gran ganador de la región con este acuerdo de libre comercio. Pero Marcelo, un aumento del sector agrícola y ganadero ahí en Sudamérica también podría implicar, tal y como hemos visto en el informe, una mayor presión sobre la selva amazónica y los pueblos indígenas, ¿no es así? Es el gran desafío de este acuerdo. Diversas organizaciones ambientalistas, como Greenpeace entre ellas, vienen alertando que producto de este acuerdo habrá una presión sobre la frontera agrícola que resultará en mayor deforestación de biomas como la Amazonía y otros presentes en la región. Europa tiene bajo su manga la carta de la aplicación de la ley antideforestación, que va a entrar en vigor en 2026 y que prohíbe la compra de productos que provengan de áreas desmatadas. Este asunto permeó toda la discusión y finalmente los negociadores incluyeron una cláusula de equilibrio que eventualmente, ante el miedo de Sudamérica de que Europa levante barreras comerciales, si se bloquea el acceso a un mercado, tendrá que abrirse en simultáneo el acceso a otros productos para compensar la pérdida de ventas de Sudamérica. En definitiva, para la región, el gran desafío que aparece es cómo armonizar el crecimiento económico con la protección de biomas que posiblemente tal vez estén más amenazados por una presión de crecimiento productivo. Gracias, Marcelo, desde Brasilia. Dejamos este tema y la economía y nos vamos a Rumania. A Rumania, porque hay bastantes problemas políticos en ese país. El Tribunal Constitucional de Rumania anuló este viernes la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 24 de noviembre, en las que se impuso inesperadamente el candidato prorruso Călin Georgescu. La segunda vuelta estaba programada para este domingo entre el ultraderechista Georgescu y la candidata pro Unión Europea Elena Lasconi. Varios informes de inteligencia confirmaron que la campaña de Georgescu fue impulsada por una estrategia de injerencia vinculada a Rusia. El país vivió un terremoto político desde que Georgescu se impuso contra todo pronóstico en la primera vuelta con casi el 23% de los votos. El actual mandatario, Klaus Iohannis, manifestó su voluntad de permanecer en el cargo tras la cancelación. Otros temas: este sábado será un día muy especial para los franceses, y es que la Catedral de Notre Dame de París reabre sus puertas tras las obras de reconstrucción por el incendio del 15 de abril del 2019. En un principio, la ceremonia se realizaría dentro y fuera del recinto. Sin embargo, el mal tiempo ha hecho cambiar los planes.
Una obra maestra de la arquitectura gótica y un símbolo de París vuelve a brillar con renovado esplendor. Hoy seguimos teniendo Notre Dame porque a Víctor Hugo le encantaba. Escribió El jorobado de Notre Dame porque le apasionaba la arquitectura. Esta iglesia es famosa también por las películas de Disney. Simboliza la historia de Francia y la religión y es un lugar de veneración. El 15 de abril de 2019, un devastador incendio estalló en el interior de la catedral. Grandes secciones del techo y el interior fueron destruidas, incluida la aguja. La causa del incendio aún no ha sido del todo aclarada. Marie-Hélène Didier recuerda bien aquel día. Curadora de Notre Dame, es una de los 1000 especialistas que completaron la reconstrucción. El mayor reto para todos fue terminar a tiempo. Había que cumplir con los plazos. Todos dimos lo mejor de nosotros. Además de la reconstrucción, se restauraron incluso pinturas que no se vieron afectadas por el incendio. Se habían retirado para llevar a cabo las obras y hubiera sido impensable colocarlas de nuevo en las condiciones en que estaban. Habría sido criminal no hacer nada. Había que restaurarlas urgentemente. Ahora la emblemática catedral brilla de nuevo, también en su interior. Emmanuel Macron fue uno de los primeros en visitarla antes de la ceremonia oficial de reapertura. Algunos objetos no han sido restaurados, sino construidos de nuevo, como la pila bautismal y el altar a cargo de Guillaume Bardet. Sin el incendio nunca habríamos hecho todo esto. Ahora tenemos una catedral restaurada con el mobiliario interior también restaurado. Se ve fabuloso. La restauración completa de Notre Dame probablemente nunca se terminará, pero ya puede recibir de nuevo a fieles y visitantes. Bueno, y para los niños del sur de Alemania, la noche del 5 al 6 de diciembre puede llegar a ser una pesadilla, ya que según la leyenda, demonios y otras criaturas como este salen durante esta noche a darles un susto antes de la festividad cristiana de San Nicolás. Se trata de la noche del Krampus, una criatura mitológica que junto a otras bestias viene a visitar a los niños que se han portado mal. Krampus aparece con San Nicolás y los niños que se portan bien reciben regalos, mientras que los que se han portado mal deben rendir cuentas ante Krampus. Yo conozco a algunos a que seguro le va a salir Krampus. Con esto terminamos. Hasta luego.